Audioescuelasabática.com. Lección número 2, para el 14 de octubre de 2023. La misión de Dios en favor de nosotros. Segunda parte. Sábado 7 de octubre. Para memorizar. Por tanto, vayan a todas las naciones. Hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. La temática de Dios como un Dios misionero atraviesa toda la Escritura. Es el hilo conductor de la historia humana y demuestra el propósito de Dios para su creación. Además, fusiona la revelación divina con un objetivo principal, la restauración de la imagen de Dios en sus hijos caídos. Comparar con Colosenses capítulo 3 versos 9 y 10, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. La misión de Dios también funciona como el marco en que debemos ver y entender la palabra de Dios para nosotros. Cuando leemos la Biblia, podemos identificar a un Dios que nos tiende la mano de manera intencional. A pesar de la separación causada por el pecado, Isaías capítulo 59 versículo 2, mediante su misión, Dios sigue restaurando la relación quebrada con la humanidad hasta el glorioso momento en que haga nuevas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21 verso 5. Dios ha elegido manifestarse de tal manera que podamos comprender su naturaleza y su propósito, y sobre todo, que podamos tener una relación real y duradera con Él. En otras palabras, no solo llegamos a conocerlo, sino también compartimos con otros nuestra experiencia con Él y con su amor salvífico. Audioescuelasabática.com. Domingo 8 de octubre. El Dios Trino. El origen de la misión. La misión de Dios en las Escrituras da prominencia a Jesús como el único camino a la salvación. Cristo mismo declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan capítulo 14, verso 6. Pero Jesús también nos ayuda a comprender la centralidad del Dios Trino en su misión. Todo lo que Cristo hizo fue por su Padre Celestial, o para Él. Juan capítulo 4, verso 34, capítulo 5, verso 30, capítulo 12, verso 45. Sin embargo, siempre debemos recordar que la misión de Jesús no comenzó cuando vino al mundo. La había recibido del Padre incluso antes de la creación de nuestro mundo. Comparar con Efesios capítulo 1 verso 4, Primera de Pedro capítulo 1 verso 20. Por lo tanto, Dios concibió la manera en que salvaría a la humanidad aún antes de poner los cimientos de nuestro planeta, y entró intencionalmente en la historia de la humanidad para cumplir con este propósito. El Hijo creó el mundo, Juan capítulo 1 verso 3, y cuando se cumplió el tiempo, Gálatas capítulo 4 verso 4, Dios demostró su amor al enviar al Hijo aquí, Juan capítulo 3 versos 16 y 17. El Hijo vino, murió en la cruz y venció a la muerte. Luego, enviado por el Padre, vino al Espíritu, Juan capítulo 14 verso 26, capítulo 16, verso 7, quien convence al mundo, Juan capítulo 16, versos 8 al 11, y hoy continúa la misión del Padre y del Hijo al dar poder y enviar al pueblo de Dios a la misión. Juan capítulo 14, verso 26, capítulo 16, versos 13 y 14. Escucha Juan capítulo 20 versos 21 y 22, la idea de que la misión tiene su origen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo debería trazar nuestra misión?
Juan capítulo 20, versos 21 y 22. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aunque la palabra, comillas, Trinidad, no se encuentra en la Biblia, las evidencias trinitarias relacionadas con la misión son cuantiosas. Por ejemplo, después de la resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos y les prometió, comillas, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Lucas capítulo 24, verso 49. Aquí encontramos la realidad de la misión de la deidad en una sola frase. La promesa del Padre, la seguridad del cumplimiento de la promesa por parte del Hijo y la promesa misma, la venida del Espíritu Santo. Ver Lucas capítulo 3, verso 16, Hechos capítulo 1, versos 4, 5 y 8. Con estos pasajes aprendemos que la misión no es nuestra, pertenece al Dios Trino, como tal, no fracasará. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en la obra de salvar almas. ¿Por qué te reconforta tanto ese pensamiento? Audioescuelasabática.com. Lunes 9 de octubre. Hacer discípulos, el centro de la misión. Escucha Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. ¿Qué elementos del discipulado puedes identificar en este pasaje? Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28 versos 16 al 20 pronuncia el mandato bíblico, comúnmente identificado como la Gran Misión. Mateo capítulo 28 versos 18 al 20, en el que Jesús instruye a sus seguidores para que vayan y hagan discípulos, enseñándoles la fe e iniciándolos en la comunión. Ver también Mateo capítulo 16 versos 15 y 16, Lucas capítulo 24 versículos 44 al 49, Juan capítulo 20 versos 21 al 23, Hechos capítulo 1 verso 8. Los componentes básicos de Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, pueden resumirse en 4 aspectos sencillos. 1. Jesús ordena a sus discípulos que vayan a Galilea para estar con Él. Mateo capítulo 28, versos 16 y 17. 2. Jesús se acerca a ellos declarando su autoridad y soberanía. Mateo capítulo 28, verso 18. 3. Entonces Jesús comisiona a sus discípulos a una tarea específica, concretamente a ser discípulos. Mateo capítulo 28 versos 19 y 20. Y finalmente, 4. Jesús promete estar con sus discípulos hasta el fin. Mateo capítulo 28 verso 20. Hacer discípulos es el objetivo primordial de la Gran Comisión y la tarea principal de la misión. Literalmente, en el idioma griego original, el comienzo de Mateo capítulo 28 verso 19 dice, comillas, por lo tanto, habiendo oído, hagan discípulos. El por lo tanto da la comisión, su fundamento en lo que se acaba de presentar.
Mateo capítulo 28, verso 18. El poder, la autoridad y la soberanía de Jesús, todos ellos procedentes de la victoria alcanzada en su resurrección. Es importante destacar que el único verbo de acción con fuerza imperativa en la Gran Comisión es, comillas, hacer discípulos. Enseñar a todos, bautizarlos y compartir las enseñanzas de Jesús con todo el mundo son las características del proceso del discipulado. Aquí, evidentemente Jesús está dirigiendo a sus discípulos hacia un propósito: hacer discípulos. Por cierto, este es uno de los grandes pasajes misioneros de toda la Escritura. Termina con la promesa de Jesús de su presencia continua con sus seguidores. Obviamente, el propósito de la Gran Comisión abarca más que a los primeros discípulos reunidos en esa circunstancia particular. Ellos solos no podrían ir a todas las naciones para cumplir la misión de hacer discípulos. Por lo tanto, la comisión es universal en su alcance. Todo verdadero seguidor de Jesucristo debe dedicarse a ser discípulos. Además, el mensaje que debe transmitirse, el Evangelio eterno de Jesucristo, está destinado a todo el mundo sin limitaciones geográficas, sociales ni étnicas. La misión es, comillas, hacer discípulos. ¿Cómo afecta este mandato del Maestro tu forma de vivir y ministrar a los demás? ¿Qué puedes hacer para comprometerte más en aquello para lo que has sido llamado? Audioescuelasabática.com. Martes 10 de octubre. El Evangelio eterno. El mensaje de la misión. Escucha Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. ¿Qué aspectos de la misión de Dios puedes identificar en el, comillas, Evangelio eterno, presentado por el primero de los mensajes de los tres ángeles? Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el único lugar en las Escrituras en el que se relacionan las palabras Evangelio y eterno. El Evangelio es la buena nueva de la gracia, ofrecida a todos por medio de Jesucristo. Él vino a nuestro mundo para mostrarnos, comillas, la gracia y verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Llevó una vida sin pecado y murió en la cruz como sacrificio sustitutivo con el fin de cargar con la pena por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Resucitó, regresó al cielo, fue exaltado por el Padre y hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Hechos capítulo 2, verso 33. Hebreos capítulo 7, verso 25. Pronto cumplirá su mayor promesa: regresar en majestad y gloria, y finalmente, después del milenio, establecer el reino de Dios en la tierra. Juan capítulo 14, versos 1 al 4, Hechos capítulo 1, verso 11, Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4. Todas estas son realidades esenciales del Evangelio eterno. Sin embargo, es notable el hecho de que este mensaje sea eterno. Solo hay un Evangelio que puede salvarnos. Continuará siendo el mismo hasta que la misión de Dios se haya cumplido plenamente.
Nunca habrá otro evangelio. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen. Efesios capítulo 4, verso 14. Pero el mensaje de salvación, el evangelio eterno, es inmutable, y quienes crean en él y lo vivan en obediencia serán recompensados. Ver Deuteronomio capítulo 5, verso 33, Romanos capítulo 2, verso 6. La misma comisión dada a los primeros discípulos también se nos da a nosotros hoy. Debemos continuar la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes. Pero, ¿qué tipo de discípulos? ¿Gente buena, honesta, totalmente entregada y cariñosa? Estos rasgos son esenciales, pero no son suficientes. Debemos hacer discípulos enfocados en todos los elementos bíblicos del discipulado. Lucas capítulo 9, verso 23, Juan capítulo 13, versos 34 y 35, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, con un propósito final: estar preparados y preparar a otros para la segunda venida del Maestro Jesucristo. Comillas, la proclamación del juicio. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7 es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por acaecer. Y a esta proclamación se la denomina el Evangelio Eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es parte esencial del mensaje evangélico. Elena de White, Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 179 y 180. ¿Qué relación hay entre el concepto de juicio y el de Evangelio Eterno en el mensaje del primer ángel? ¿Por qué el Evangelio debe ser primordial en la idea del juicio? Audioescuelasabática.com. Miércoles 11 de octubre. El pueblo de Dios. Los canales de la misión. A lo largo de la historia, Dios siempre ha contado con personas que representaron fielmente su carácter y en obediencia siguieron sus propósitos. El pueblo de Dios son quienes han sido llamados y que han aceptado su invitación a ser partícipes de su gracia. Todos ellos han sido y continúan siendo instrumentos de Dios para el cumplimiento de su misión. Escucha Génesis capítulo 12 versos 1 al 3, Deuteronomio capítulo 7 versos 6, 11 y 12. ¿Cuál es el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Deuteronomio capítulo 7 versos 6, 11 y 12. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículos 11 y 12. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. El pacto de Dios con Abraham y sus descendientes tenía un propósito específico. Fueron llamados, creados y comisionados para ser agentes de la misión de Dios, canales de bendición para las naciones. Comparar con Deuteronomio capítulo 28 verso 10
Isaías capítulo 49, verso 6. Sin embargo, fueron elegidos dentro de una relación de pacto con Dios, basada en una condicionalidad implícita de fe y obediencia. Génesis capítulo 22, versos 16 al 18. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Este proceso de atraer a las naciones circundantes hacia Israel fue la estrategia misionera de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la misión de Dios continúa. El Señor y Salvador resucitado lanza ahora una renovada estrategia misionera. Ver Mateo capítulo 28 versos 18 al 20, Hechos capítulo 1 verso 8, en la que los discípulos de Cristo, que constituyen la Iglesia, salen a la misión por todo el mundo, en lugar de que, como ocurría en el antiguo Israel, el mundo fuera a ellos. La misión no se originó con la Iglesia, al contrario, la Iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a su Iglesia para llevarla a cabo. Sin embargo, cabe una pregunta. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Es la misma que la de aquel que llamó a la Iglesia a la existencia? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Aunque ninguno de nosotros en la Iglesia puede salvar a nadie, sí podemos y debemos llevar a otros al único que puede salvar, y ese es Jesucristo. Comillas, la misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 420. ¡Qué privilegio y qué tremenda responsabilidad! La misión es para la Iglesia lo que el aire es para nuestra vida. Sin aire morimos. Sin misión, la Iglesia muere. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu Iglesia? Audioescuelasabática.com. Jueves 12 de octubre. El mundo, la arena de la misión. Escucha Apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 10. ¿Qué sugiere este pasaje acerca del alcance geográfico de la misión de Dios? Apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En la lección de esta semana se han analizado intencionalmente dos textos fundamentales sobre la misión que enfatizarán la centralidad de la formación de discípulos en la Gran Comisión y el mensaje del Evangelio eterno. Curiosamente, ambos textos tienen al menos un punto en común: el comillas «dónde» de la misión. Dicen así: por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos. Mateo capítulo 28 versos 19. Comillas, a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, dice Apocalipsis capítulo 14 verso 6. En otras palabras, el Evangelio de Cristo debe llegar a todas las clases, a todas las naciones, a todas las lenguas y a todos los pueblos.
La influencia del Evangelio es unir a los salvos en una gran hermandad. Solo tenemos un modelo que imitar, y es Cristo. Si aceptamos la verdad tal como es en Jesús, se derribarán los prejuicios y los celos nacionalistas, y el Espíritu de verdad fundirá nuestros corazones en uno solo. Cuando Jesús dijo, comillas, me serán testigos, Hechos capítulo 1, verso 8, tenía en mente zonas geográficas diferentes. Primera zona, me serán testigos en Jerusalén. En aquel momento sus discípulos estaban muy cerca de Jerusalén. De esta manera, básicamente, Jesús les estaba diciendo, empiecen a compartir su experiencia con Dios, con la gente que está cerca de ustedes. La misión comienza en casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Este es el lugar supremo de nuestra misión. Segunda zona. Luego sigue diciendo, en toda Judea, en Samaria. Nuestra misión implica también a los que, en cierto modo, están cerca, como al mismo tiempo alejados de nosotros. En este grupo hay personas que quizá hablen el mismo idioma que nosotros, personas que tienen una cultura similar, pero que no viven ni comparten la misma realidad que nosotros. Este es nuestro siguiente lugar misionero. Tercera zona. Además de esto, Cristo dice, y hasta lo último de la tierra. La misión de Dios nos llama a alcanzar a gente de todos los lugares, las naciones, los grupos de personas, las lenguas y las etnias. Este es nuestro último lugar de misión. Desafío. Ora todos los días de esta semana por la comunidad donde vives. Dios te ha colocado allí por una razón. Desafío avanzado. Investiga la demografía de tu zona. ¿Qué tipo de gente vive a tu alrededor? Su trasfondo étnico y religioso. Si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que hablan, etc. Pide a Dios que te muestre cómo puedes ser un canal de su amor para ellos. Audioescuelasabática.com. Viernes 13 de octubre. Para estudiar y meditar. Para testimonio a todas las naciones. Comillas, ustedes son la luz del mundo, señalan el hecho de que se ha encomendado a sus seguidores una misión mundial. Tal como los rayos del sol penetran hasta los rincones más remotos del globo, así Dios quiere que la luz del Evangelio se extienda a todas las almas de la tierra. Si la Iglesia de Cristo cumpliera el propósito de nuestro Señor, la luz se derramaría sobre todos los que viven en tinieblas y en regiones de sombra de muerte. En vez de congregarse y rehuir la responsabilidad y la carga de la cruz, los miembros de la Iglesia se dispersarían por todas las tierras, dejando que la luz de Cristo brillara sobre ellos, trabajando como Él hizo por la salvación de las almas, y este Evangelio del Reino sería llevado rápidamente a todo el mundo. Comillas, desde todos los países está sonando el llamado macedónico. Vengan a ayudarnos. Dios ha abierto campos ante nosotros. Los seres celestiales han estado cooperando con los hombres. La providencia va delante de nosotros y el poder divino obra con el esfuerzo humano. Ciegos deben estar los ojos que no ven la obra del Señor, y sordos los oídos que no oyen el llamado del verdadero pastor a sus ovejas. Algunos han oído el llamado de Dios y han respondido. Que todo corazón santificado responda ahora,
procurando proclamar el mensaje vivificador. Si los hombres y las mujeres, con humildad y fidelidad, asumen la tarea que Dios les ha encomendado, el poder divino se revelará en la conversión de muchos a la verdad. Maravillosos serán los resultados de sus esfuerzos. Elena de White, The Advent Review and Sabbath Herald, 14 de noviembre de 1912. Preguntas para dialogar. 1. La credibilidad de la influencia de la Iglesia en la comunidad está determinada principalmente por la medida en que nosotros, el cuerpo de Cristo, ejemplificamos en nuestra vida el amor de Dios en el cumplimiento de su misión. ¿Cómo respondes tú personalmente a este desafío? 2. ¿Cómo crees que los vecinos no adventistas ven y entienden a tu iglesia? ¿Cómo lo sabes? Si la percepción es positiva, ¿qué puedes hacer para fortalecerla más? Si es negativa, ¿qué puedes hacer para cambiarla? 3. ¿Por qué es tan importante mantener el Evangelio eterno en el centro de nuestra misión al mundo? ¿Qué esperanza suprema podemos ofrecer a cualquiera, en cualquier parte, que no se centre en la gran esperanza que tenemos gracias al Evangelio, la buena nueva de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz?